eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor y a su nombre. Eres bueno y esto dice así: fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Si usted está agradecido con Él, dé un grito de júbilo a su Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. A ver, dígalo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre. Apláudale a su Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio
amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor. Muy buenos días. Feliz domingo. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en un solo espíritu, con mucho entusiasmo, con alegría, con agradecimientos a nuestro Dios, porque nos permite la vida y porque nos concede privilegios como este de reunirnos para alabar su santo nombre en un solo espíritu y también para recibir algo de su palabra que nos pueda bendecir, que nos pueda fortalecer, que nos pueda animar o de repente desafiar para hacer algo que tal vez no hemos hecho o dejar de hacer algo que tal vez estamos haciendo que no es agradable a nuestro Dios. Bienvenidos, bienvenidas familias, ustedes que lo ven ahora y los que se conectarán después, aunque les recuerdo que siempre también estamos ya en presencial en nuestro templo, para los que puedan llegar reservando su espacio mediante una llamadita telefónica para cumplir con los aforos que el gobierno nos ha establecido. Y también quiero recordarles con mucha alegría y con gratitud al Señor que estamos en el mes de aniversario. El 27, el Señor nos permite cumplir 27 años como iglesia organizada
Y si el Señor nos lo permite, el 28 tendremos el culto o los cultos de celebración y agradecimiento. Tengamos pendiente eso para tener más información. Hoy, en lo presencial, vamos a celebrar la Santa Comunión, la Cena del Señor. Y por esa razón el tema se relaciona con eso. Los que no van a poder llegar, pues, bueno, oren al Señor y denle gracias que aunque no puedan participar directamente de ese testimonio, de esa celebración de comunión, pues que no pierdan la esperanza que en algún momento lo van a poder lograr. Vamos a meditar en San Juan capítulo número 1, Evangelio de San Juan capítulo número 1, y vamos a leer los versículos del 29 al 37. Nuestro tema hoy se llama Recordando al Cordero. Recordando al Cordero. Y el objetivo que tiene este tema es recordar siempre el sacrificio de amor del Cordero de Dios en nuestro favor. San Juan capítulo 1, vamos a leer los versículos del 29 al 37. Ahí con su Biblia, con su Nuevo Testamento, todos en reverencia, como que estamos en el culto, pues estamos en el culto. Y dice así la palabra del Señor, San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu. Ese está con mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo. Y mucho contenido, muchísimo contenido. Vamos a ver si por lo menos exponemos algo de esto. Acompáñeme a orar, por favor. Padre Santo, Padre nuestro, Padre eterno, Padre todopoderoso, bello, altísimo, santísimo, Padre justo, misericordioso, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, por tu palabra, por tus testimonios, por estas preciosas revelaciones que nos alegran nuestro corazón o que también nos alertan y despiertan nuestra conciencia para revisar lo que no esté bien en nuestra vida. Gracias te damos y a ti encomendamos este tiempo, que sea tu Santo Espíritu el que siembre la semilla en los corazones que tú sabes. Comenzando por nosotros, te rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Le correspondió a Juan el apóstol, Juan el evangelista. Es diferente que Juan el Bautista. A Juan el apóstol de nuestro Señor Jesucristo le tocó el privilegio de recibir la inspiración del Espíritu Santo para narrar esta escena. Y entonces Juan el apóstol está narrando el testimonio de Juan el Bautista, a quien por cierto también le correspondió el altísimo testimonio, el altísimo privilegio de dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo en la primera semana de su ministerio terrenal.
él le tocó anunciar. Primero anunció, viene uno detrás de mí. Ahí lo anunció, viene uno detrás de mí. Recuérdese usted que en los versículos previos, en el contexto, dice que llegaron unos enviados de los judíos, que eran sacerdotes y levitas, llegaron donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y a él le preguntaron diciendo, ¿tú quién eres? Pues era un comportamiento raro que en ese tiempo en Israel alguien estuviera bautizando con agua, de esa manera. Hacían un tipo de bautismo los judíos para ganar prosélitos, para ser judíos a su religión. Pero no era ese el bautismo, era diferente. Entonces llegan donde está Juan, enviados por los fariseos, y le preguntan, ¿y tú quién eres? Y entonces él contesta, lo que no es. Él primeramente dice, yo no soy el Cristo. Y entonces ellos le dicen, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dice, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Aquí ya estoy parafraseando. Y él dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Enderecen sus caminos y prepárenle su senda al Señor que viene. Y luego ya anunció, diciendo, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otro de los evangelios dice, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Eso de desatar el calzado era la tarea más humillante de un esclavo. Cuando le tenía que desatar la correa de sus sandalias a los caminantes o a los visitantes que llegaban a la casa del patrón de ese esclavo, entonces tenía que quitarle las sandalias, lavarle los pies, era la tarea más humillante. Y Juan está diciendo, yo no soy digno ni siquiera de hacer eso, de desatarle su correa al calzado del que viene detrás de mí. En ese mismo capítulo 1, ya después de que se anunció la llegada del Señor, después voy a retroceder un poquito. Es interesante que 2 discípulos de Juan el Bautista, al Señor Jesucristo, cuando apareció por ahí, después de que Juan el Bautista les identificó al Señor Jesucristo, estos 2 discípulos le llamaron Rabí. Y le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Rabí quiere decir maestro. Luego, allá en Galilea, todavía en Judea, Andrés le llamó Mesías. Felipe después en Galilea le llamó aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y luego Natanael también allá por Galilea le llamó el Rey de Israel. De manera en que entre todos ellos le llamaron de diferentes maneras. El Mesías, le llamaron, ya le dije, aquel que escribió Moisés, le llamaron Rabí, le llamaron Rey de Israel. Pero Juan no le llama ni le llama Mesías, ni le llama Cristo, ni le llama Rey, sino que le llama Cordero. Ahí está el Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le llama así? Pues al decir Cordero, si hubiera dicho Rey, ya está hablando de una vez de un reinado, de un gobierno. Pero al decir Cordero, está hablando de sufrimiento, está hablando de sacrificio, porque para eso usaban más que todo a los corderitos. Y aquellos que están oyendo la declaración de Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios, los que están escuchando eso, les resultaba familiar, porque estaban bien como acostumbrados, vamos a decir, a saber que los corderos eran continuamente sacrificados. Y usted sabe que el corderito, pues es un hijito de oveja, es un animalito tan manso, tan tierno, tan, ¿qué diríamos?, tan dulce, inocente.
Y eran esos animalitos tan preciosos los sacrificados continuamente. Usted dirá, qué terrible. Pues no. Los hebreos, los israelitas, estaban acostumbrados a eso porque fue allá en el pasado cuando Dios instruyó, fue Dios el que instruyó que aquellos israelitas que estaban cautivos en Egipto, antes de salir a la libertad, antes de salir hacia la tierra prometida, Dios les dijo: vístanse bien, pónganse elegantes, preparen un cordero con ciertas características, macho, primogénito, de 1 año, sin defecto. Todas esas instrucciones Dios se las dio a Moisés para que Moisés se las diera al pueblo que iba a salir a la libertad. Y le dijo: el día 10 de este calendario que Dios nos puso, cada quien va a apartar un cordero por familia y el día 14 todos lo vamos a inmolar. Ahí fueron miles. Si salieron 600,000 de a pie de Egipto, imagínese usted cuántas familias habían ahí. Fueron quizás cientos de miles de corderos los que fueron sacrificados, que fueron inmolados, para que aquella sangre fuera aplicada. Usted recuerda eso, para que fuera aplicada en los dinteles y de las puertas de las casas donde iban a estar las familias creyentes, donde iban a estar las familias obedientes, y esa sangre de cordero iba a ser la señal para el ángel de la muerte, a bien de no tocar a nadie de los que estaban ahí adentro, sino solamente a los que no tenían su señal de sangre. Y ellos fueron pues todos los egipcios, o muchos egipcios, porque algunos sí se habían metido entre los hebreos, de manera que muchos murieron. Usted recuerda todo eso, y fue la sangre de los miles de corderitos inocentes la que fue la señal para que decir: adentro hay creyentes, adentro hay obedientes, a estos no me los tocas, diría el Señor de los cielos. Entonces ellos siempre recordaban que sus antepasados que salieron de Egipto fueron salvados por la sangre de corderos. Y entonces cada día, después quedó establecidos por la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Se lo voy a leer para que usted vea. Éxodo capítulo número 29, si usted tiene la facilidad de encontrarlo rapidito por cosa del tiempo. Éxodo 29, en los versículos 38 y 39, es una orden de Dios que dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Todos los hebreos estaban acostumbrados a eso. Todos los días había sacrificio de cordero. Pero no solamente eso. Cuando celebraban la Pascua, tenían que sacrificar, todos sacrificaban otra vez cordero. El pueblo había crecido. Algunos han hecho cálculos de que los judíos, y todavía ocurre mucho eso, todavía hay inmolación de corderos, todavía en la fecha, en la religión judía todavía lo hacen. Pero algunos han calculado que dicen que podrían haber sido inmolados tal vez unos 250,000 corderos cada año para la celebración de la Pascua. Y usted dirá: bueno, pero hay algo más. El sacerdote que iba a ministrar, el sacerdote que iba a presentar los sacrificios delante de Dios, el que iba a hacer las oraciones y las ceremonias, todo eso, él, antes de comenzar todo eso, tenía que ofrendar un cordero y tenía que ser inmolado igual que todos, y la sangre dedicada especialmente por el pecado del sacerdote, para que el sacerdote no ministrara sin esa purificación en su vida. Y para eso usaba un cordero. ¿Quién era el culpable? Pues el sacerdote, porque como humano era pecador. Así somos todos, lamentablemente. Somos pecadores, no solamente por la acción de pecar, sino porque ya llevamos en nuestra naturaleza carnal, llevamos ahí el pecado. Entonces, por el pecado del sacerdote tenía que morir un cordero inocente. El corderito inocente pagaba la culpa del sacerdote. Y también así ocurría con todos los que entregaban corderitos para ser sacrificados. Entonces, un cordero
quitaba el pecado. No, no quitaba, cubría el pecado de una persona. Un cordero cubría el pecado de una persona, pero era un corderito, inmolado, degollado, cada vez. Y eso también está ahí en el libro de Levítico, pero no vamos a detenernos con todas esas citas bíblicas. Ahora, usted dirá, ¿y para qué la muerte de tantos corderitos, animalitos inocentes? ¿Para qué? Bueno, porque Dios se había propuesto que desde el principio de la humanidad, desde que Adán y Eva cayeron, fue su hijo Abel el que cuando presentó la primera ofrenda a Dios, presentó, dice, de los primogénitos de sus ovejas. ¿Quién es un primogénito de oveja? Un cordero. Entonces Abel, sin entender, presentó sacrificio de fe, como quien dice, con la esperanza de que un día algo como un cordero o alguien como un cordero nos salve de la maldición del pecado en la que cayeron mis padres y de ahí todos nosotros. Pero si un cordero cubría el pecado de una persona, ¿se imagina usted cómo dice Isaías 53:6? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso estamos hablando hoy de recordando al Cordero. Y también por allá en el principio de la historia, Abraham, de eso nos hablaron el domingo pasado, Abraham recibió una orden de Dios de llevar a su hijo único, no tenía más, su hijo único, llevarlo al monte Moria y allá ofrecerlo en holocausto. Y este hombre creyente, este hombre temeroso de Dios, este hombre obediente a Dios, hizo lo que Dios le dijo y se llevó a su hijo y algunos siervos, ayudantes, y se fueron hacia el monte Moria 3 días de camino. Y allá, al subir al monte Moria, ya no subieron los siervos, ya no subió el asno, sino que solamente ellos dos subieron con la leña, el fuego, que en aquel tiempo no era de fosforito, sino que había que hacerlo, y subieron. Y ahí arriba ocurre algo interesante. Abraham levanta el altar, y entonces su hijo Isaac le pregunta, padre, dime, hijo, ahí está el altar, ahí está el fuego, y ahí está el cuchillo, pero ¿y el sacrificio? ¿Y la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Pregunta Isaac. Fíjese que no pregunta dónde está el buey, dónde está el macho cabrío, sino pregunta, ¿dónde está el cordero para sacrificio, padre? Y entonces Abraham le contesta, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Ahí es donde está Jehová Jireh, de lo que nos hablaron el domingo pasado. Fíjese que no dijo Dios se proveerá de sacrificio, Dios se proveerá de holocausto, Dios se proveerá de cabra, Dios se proveerá, no, Dios se proveerá de cordero, le contestó Abraham a su hijo. Y toda esa escena es no es de tocarla así muy a la ligera, por esa razón no voy a seguir ahí. Solamente le estoy hablando de Génesis 22, en donde ocurrió esa escena, pero que hay que verla con más delicadeza. Y no nos vamos a detener, como le dije. Pero hay algo importante que ver acá. Abraham, en obediencia, colocó a su hijo sobre el altar. Su hijo ya no era un niño. Su hijo ya era, algunos piensan que podría haber tenido como 30 años de edad, más o menos. Isaac, obediente también, se dejó colocar en el altar, dispuesto a lo que fuera. Era una escena asombrosa. Y Abraham
procedió en obediencia a lo que Dios le dijo. Tal vez extrañado de que Dios pidiera algo así, porque los que pedían eso eran los supuestos dioses de aquel tiempo que dice que pedían niños en holocausto, en sacrificio para estar saciados de sangre. Eso es diabólico. Entonces Abraham pudo haber pensado, qué raro que Dios me pidiera eso, pero Dios es Dios. Él es mi Dios. Y si Él me lo pidió, Él sabe por qué. Él me dio a mi hijo y Él me lo pidió. Y saber qué más de esa escena tremenda. Y dice que aún llegó al punto de levantar el cuchillo, porque amarró a su hijo ahí, levantar el cuchillo para llevar a cabo el sacrificio, cuando Dios le habló del cielo y le dijo, no lo hagas. Gracias por mostrarme obediencia hasta el final, por mostrarme confianza. Y dice que en ese momento Dios proveyó un sustituto. Un animalito que resultó trabado por ahí. Y entonces sustituto ya no el hijo, ya no el cordero presentado por el hombre, ya no el hijo presentado por Abraham, sino el animalito provisto por Dios. Ahí hay una lección hermosa de sustitución. Dios sustituyó a ese muchacho que iba a ser sacrificado por un animalito, pero quedó grabada la lección, quedó grabada la profecía de que Dios sustituiría nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras. Dios sustituiría todo eso con una provisión santa que habría de venir del cielo. El profeta Isaías fue un hombre muy privilegiado por Dios, por cierto, un hombre que le dio honra al Señor. Ya a él le fue revelado mucho de todo esto. En Isaías, por todos lados está. Algunos le llaman el Evangelio de Isaías, porque hay tanta revelación, tanta figura de lo que iba a pasar en el futuro, ya cuando Jesús viniera. Hay tantas cosas ahí en Isaías que por eso le llamaron el Evangelio de Isaías. Pero dentro de todo eso, en Isaías 53, habla mucho del siervo sufriente. Y dentro de todo lo que iba a vivir ese siervo sufriente, hablando de la venida del Mesías, Isaías escribió por el Espíritu Santo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire qué manera de describir el futuro 600 y pico de años después, cuando dice que cómo iba a estar aquel enviado de Dios. Dice que estaría angustiado y afligido, pero enmudecido, sin abrir su boca, como cordero, manso, tierno, obediente, inocente, puro, sería llevado al matadero. Eso fue una figura profética muy precisa acerca de lo que vendría después cuando el Cordero de Dios fuera revelado. Juan el Bautista, volvimos ya al tema de Juan el Bautista, como le leí yo en el contexto, ya había dado testimonio acerca de aquel que vendría después de él. Pero ahí destaca algo que Juan el Bautista dice, yo no le conocía. Y lo dice 2 veces. Yo no le conocía, dice. Versículo 31 dice, no le conocía. Y el versículo 33 dice, yo no lo conocía. ¿Pero cómo? Si parece que era primo. En la carne era primo. Porque la Biblia dice que María era pariente de Elizabeth, la que iba a ser madre de Juan el Bautista. Y eran parientes. María, la Virgen, y Elizabeth era su familiar. Entonces, ellos dos eran primos, no sabemos si en primer grado, segundo grado, pero eran primos en la carne y tenían 6 meses de diferencia en la edad. Y aquí Juan el Bautista está diciendo, yo no le conocía. ¿Cómo es eso? Lo más seguro es que jugaron juntos. Lo más seguro es que convivieron bastante, aunque vivían un poco distantes. Pero ¿en qué sentido está diciendo que no lo conocía? Él no sabía que ese primo sencillo, que ese joven y después que ese joven adulto, él no sabía quién era. Él sabía que era su familiar, tal vez eran buenos amigos, buenos contemporáneos y lo demás,
Pero él no sabía que él era el Cordero de Dios, que quitaría, no cubriría, que quitaría el pecado del mundo. Y dice que le fue revelado. Aquí está en el versículo 33, le voy a leer, o léalo conmigo. Dice, versículo 33, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Porque Jesús llegó al río Jordán, entre toda la gente que llegaba. Claro que la gente llegaba, confesaba sus pecados y solicitaba su bautismo, se arrepentía y se proponía y decidía que no iba a seguir más en la misma vida. Y entonces, después de confesar esa vida y arrepentirse, entonces Juan los bautizaba sumergiéndolos en el río Jordán. Dentro de todos ellos llegó nuestro Señor Jesucristo como un anónimo, como uno del pueblo. Pero no para confesar pecados, no tenía nada de qué arrepentirse él. Santo, santo. Llegó allí con Juan y Juan le dijo, ¿cómo? ¿Tú vienes para que yo te bautice? Si yo debería de ser bautizado por ti. Ya Juan percibía que había algo maravilloso, algo extraordinario en ese familiar, en ese primo, en ese joven llamado Jesús. Y entonces Jesús le dijo, no, déjalo, así conviene que se haga. Y Juan bautizó a Jesús. Pero él dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y entonces Juan dice, ahora cambia aquello de Cordero de Dios solamente. Y entonces Juan dice aquí en el versículo 34 que leímos, dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el principio, ¿qué dijeron de él? El Mesías, el Rabí, Rey de Israel, el del que escribió Moisés y los profetas. Y Juan dijo el Cordero de Dios. Pero ahora que está revelado, porque primero dijimos que el Cordero iba a ser recordado siempre. Dios quería que se recordara la figura de un Cordero. Y cuando viene Jesús es identificado como el Cordero de Dios. Ahora no era cada hombre poniendo su Cordero, cada familia poniendo su Cordero. Ahora era Dios poniendo el Cordero. Era Dios el que ponía el Cordero, y no para sustituir, solamente para cubrir pecados, sino dice para quitar, que quita el pecado del mundo. Ahora, eso tenemos que entenderlo y brevemente se lo digo. No quiere decir que todo el mundo está ya cubierto y sin pecado. No. Esto habla para los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para los creyentes. De manera que para nosotros los cristianos verdaderos, los nacidos de nuevo, fue cortada la raíz del pecado. Y todavía, ¿cómo decimos nosotros por acá? Quizás es una frase un poquito burda, pero decir que todavía patalea, como cuando alguien se está ahogando. Todavía el pecado lucha en nosotros, en nuestra carne acostumbrada al pecado, pero la raíz ya está cortada. Y el día que nos sea quitado el cuerpo, desapareció el pecado en nuestra vida para siempre, para toda la eternidad. Primero le quitó el poder. El Señor le quitó el poder del pecado sobre nuestra vida. Después le quitará la presencia del pecado en nuestra vida para siempre. Y antes de la pausa que vamos a hacer ya ahora, quisiera yo solamente decirle que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llamado Cordero de Dios, se hablaba de su humillación, se hablaba de su tortura, se hablaba de su sacrificio, se hablaba de su inmolación. Pero cuando ya fue dicho
el Hijo de Dios, se hablaba de su exaltación, se hablaba de su majestad, se hablaba de su eternidad, se hablaba de su santidad. Así que como dice Filipenses, lo describe tan grandemente. Filipenses 2, del 9 al 11, se lo leo ahorita, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue humillado y fue exaltado. Él se hizo hombre, se hizo siervo y se hizo reo de muerte. Pero luego se levantó y volvió a ser Dios, el Verbo, el Hijo del Dios viviente, eterno, el que viene otra vez. Si quiere, mientras que escuchamos la alabanza, quizá participamos en ella, preparamos Apocalipsis, capítulo número 5. Vamos a leer ahí unos 3 versículos y comentarlos muy brevemente después de la pausa. Invitados a permanecer ahí. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. No. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre,
sangre de Jesús. No, 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 no. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Es tu sangre. La sangre de... Bienvenidos, bienvenidos. En Apocalipsis dice 29 veces Cordero. O sea, vea usted, en Génesis hay un sacrificio de Cordero. Abel lo hizo. Y en Apocalipsis, al final de toda la historia, 29 veces Cordero. Pero yo quiero que leamos, usted y yo, que leamos en el capítulo número 5, los versículos del 11 al 13. El contexto de eso, dice, es de Juan el apóstol, que tuvo la visión, la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir eso, revelación. Y dentro de todo lo que él narra, de lo que ya ocurrió, de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá, dentro de todo eso dice que vio a alguien sentado en un trono alto y sublime y vio que tenía un rollo, un libro en la mano. Y ese rollo, porque en aquel tiempo los libros eran rollos, tenía 7 sellos, sellado, no se podía abrir. Y de hecho que cuando usted lee Daniel dice, Daniel, sella esta palabra, sella porque no se va a abrir. Pero cuando llega el Apocalipsis, ya ha pasado todo ese tiempo, entonces dice que, Juan dice que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, era capaz, era digno de abrir los sellos de ese rollo. Nadie, ¿se imagina usted? Y en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines y creaciones de Dios. Sin embargo, dice que nadie era digno, mucho menos en la tierra, de abrir ese rollo profético. Pero luego dice que Juan se puso a llorar. Juan lloraba mucho y entonces un anciano ya en el cielo, anciano es una persona muy madura, muy santa, le dijo, no llores, Juan, no llores, porque hay uno que puede abrir el libro. Y entonces dice que apareció un cordero. Dice, y miré, dice San Juan, Apocalipsis 5:6 dice Juan, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, con mayúscula, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto nos trae a la imaginación algo raro, 7 ojos, y eso, no. Esta es una figura que habla de perfección. Y entonces dice el versículo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, con mayúscula. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y versículo que le dije que íbamos a leer, versículos 11 al 13, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. No dice millones y millones, sino millones de ángeles, que decían a gran voz, el Cordero, con mayúscula, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, con mayúscula, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y usted y yo decimos, amén, al Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, ya en su ministerio dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 17 al 19. ¿Qué le parece? Por eso nosotros, siempre que celebramos la Santa Comunión, la Cena del Señor, que para los judíos era la Pascua y es la Pascua todavía, escuchamos la frase que está en Corintios y que dice: cuando coman este pan, dijo el Señor, y beban esta copa, háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que participemos de la Santa Comunión, recordemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que por su sacrificio de amor por nosotros nos trajo perdón, salvación y vida eterna. ¿Ya tiene usted al Cordero de Dios en su corazón? ¿Ya recibió usted al Hijo de Dios en su vida? Para que su pecado sea justificado, para que su salvación sea garantizada, para que su vida sea transformada, para que sus generaciones cambien de ahora en adelante. Ya lo hizo. Si ya lo hizo, alabe al Señor y dile: gracias, Señor, porque por un sacrificio de amor yo tengo esperanza. Pero si usted no lo ha hecho, hágalo ahora para poder gozar de los beneficios de aquella cruz donde fue colgado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Él fue sepultado y resucitó y fue exaltado y vive y reina por los siglos eternos y viene pronto por aquellos que hayamos creído y obedecido su santa palabra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Te damos gracias, bendito Señor, grande, bueno, maravilloso, sapientísimo, soberano. Gracias por el Cordero Santo, sin mancha, que vino del cielo, tu Cordero, Padre Santo, tu Hijo Santo, tu Hijo unigénito, que vino a esta tierra para dar su vida a la tortura, al sacrificio, a la muerte cruel, con tal de que nosotros tuviéramos rescate, redención, esperanza y seguridad de salvación. Muchísimas gracias, ayúdanos a honrar tan grande amor. Y bendito Señor, que hoy en muchos lugares de la tierra ocurra el milagro del nuevo nacimiento en muchas personas, para que tu reino se siga extendiendo y que se encuentre en el número establecido el día de la venida, ya no del Cordero, sino del León de Judá, que viene para recoger su cosecha y juzgar a los desobedientes. Te damos las gracias y a ti la gloria y la honra por siempre, por Jesucristo nuestro Señor y Rey. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de este tema y siempre el bosquejo será subido a las redes para que usted lo pueda tener. El propósito es recordar siempre el sacrificio de amor del Cordero de Dios en nuestro favor. No cada mes cuando celebramos la Cena del Señor, sino siempre. Cuando coman y beban, dijo el Señor Jesús, acuérdense de mí. Amén, Señor. Así lo haremos y siempre te adoraremos. Amén. Hasta pronto. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh.
preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó.